como quieras de marinera, de marinero, salga el sol por Antequera, contá de que salga ya. Y ya sabéis, estamos en la última de las mesas del día de hoy, que es sobre el municipalismo, es la última, ¿no? Igual que ha pasado en la segunda, que parece, los compañeros decían, bueno, es que no ha venido el economista, no sé qué, no sé cuánto, como habéis visto, la mesa y el debate ha sido bastante interesante. Y bueno, no sobra nadie y no falta. O sea, si hubiera estado también, la otra persona hubiera estado muy bien, pero ha estado perfecta también. O sea, que yo creo que con la gente que está ahí aquí, esto tira para adelante de maravilla como está saliendo, ¿no? Entonces vamos a seguir el mismo proceso. Yo no soy como el compañero, no soy árbitro de primera, soy el regional preferente, pero he aprendido mucho de ello. Entonces, bueno, el municipalismo, pues tenemos dos compañeros aquí que nos van a hablar del tema. Uno va a ser Carlos Quero, lo tengo a mi izquierda, que es de Alternativa Mijeña, y Manolo Arenas, que está a la derecha, pero circunstancia el tema, pues preparamos ellos para allá. Aquí está a la izquierda. Sí, según todo el seguro. Entonces, bueno, pues le doy la palabra a Manolo Arenas. Venga, empezamos. Bueno, vamos, Carlos Quero. Es que lo han hecho ya. Tengo que olvidar que soy coño. la hora. Y es Carlos Quero. ¿Cómo es noticiero de segunda raíz? Muy bien, Carlos Quero, yo vengo en representación de Alternativa Mijeña, un partido local de Mija, un pueblo de Málaga. Quiero agradecer a Tequena la invitación que nos ha hecho nuestra organización. Yo voy a ser breve, yo lo adelanto. Voy a, digamos, primero poner o colocar, para los que no sepáis el partido al que pertenezco, cuál ha sido un pequeño resumen, cuál ha sido su historia, qué es lo que hemos hecho, en qué momento estamos y relacionado con lo que el tema del debate municipal. La Alternativa Mijeña es un partido que nació en el 2002, 13 años ya de que están dando, y salió por el propio movimiento. Entonces en aquel año creo que ni siquiera se decía la palabra movimiento social. La propia gente del pueblo pues vio que había un ninguneo constante, en este caso por parte del PSOE, que había gobernado desde siempre en nuestro pueblo, y de ahí fue surgiendo desde diferentes personas, en este caso, además personas que provenían de otros partidos que nada tenían que ver entre ellos, o personas que tenían ideología pero no tenían partido, pues se fueron uniendo y llegaron a crear este partido. Un partido siempre que ha sido de ámbito local. Aparte de eso tuvo, tuvo por una parte el atrevimiento y por otra parte la conciencia de poner, yo creo que es el único partido en toda Andalucía que se atreve a poner su nombre tanto en castellano como en andaluz. Su nombre oficial, toda la documentación está registrada de esa forma, toda la propaganda, cartelería electoral, siempre hemos puesto Alternativa Mijeña en castellano y Alternativa Mijeña en después hemos visto que siempre la base de las cosas importantes de las modificaciones no podemos esperar que nos lleguen desde arriba, que nos lleguen de instituciones que ya están por encima nuestro, sino que tiene que esos cambios que se necesitan, se tienen que generar de la propia base y principalmente, o mejor, que no esté lanzado por ningún partido, sino que primero la gente vea la necesidad de esos cambios y que entonces se organicen en partidos, en asociaciones, en cualquier tipo de organización. Enlazando con el tema que había antes del debate sobre economía, se ha dicho aquí que la economía, para ser un pueblo o un país, necesita tener su economía propia y su economía total. O sea, no necesita una economía local, entre comillas, sino todas las herramientas propias de la economía, para poder hacer uso de ellas y entonces ver si es viable ese pueblo, ese país, económicamente hablando, si es viable. Para ello tiene que tener ese uso de esa herramienta y poder comer. Sin embargo, en el tema de la conciencia, nosotros hablamos de la conciencia tiene que ser local, no puede ser global. La conciencia debe desarrollarse en un pueblo, en este caso, para después llegar más arriba. O sea, si nosotros queremos poner,
alcanzar ese hábito global, por ejemplo, de la soberanía andaluza, a mi entender, eso debe de forjarse o prender en cada pueblo para poder llegar, digamos, al conjunto de la ciudadanía o del pueblo andaluz. A la inversa, lo veo bastante complicado. Bueno, llevo algunos años militando en NA, por ejemplo, y veo que es complicado que eso a la inversa suceda, sino que eso debe pasar de que anima a la base de la gente a subir hacia arriba. Esto podría trabajar con lo que es la Constitución andaluza. Si no existe, si no llega primero esos pasos, pues difícilmente va a ocurrir algo. Y que para alcanzar eso, pues tenemos que cada uno y cada una hacer ese esfuerzo y ese trabajo en su propio ámbito local, para que eso tenga una repercusión y desde ahí se pueda llevar más allá. Por ejemplo, si nosotros hacemos jornadas, esta es la primera jornada, la segunda, la tercera, la cuarta, la decimoquinta, aquí en Antequera, tendrá un sentido, tendrá un mérito, pero realmente el valor que creo que tenemos y la utilidad misma es que esas jornadas se fueran haciendo en diferentes sitios, porque en esos sitios se está creando un germen de querer conocer, en este caso, la Constitución andaluza y querer celebrar ese acto. Detalles como esos son los que harían que esta idea, llamémosle utópica entre comillas, o sin comillas, puede llegar a alcanzarse, si no en su totalidad, por lo menos que vayan avanzando y desarrollándose para poder lograrla, o por lo menos seguir manteniendo la vida. No quiero extenderme mucho más, yo lo que sí preferiría es que se estableciera un debate posterior y que en ese intercambio de opinión y de ideas, preguntas-respuestas, de ahí surgiera, digamos, el fruto de este debate sobre el municipal. Muy bien. Bueno, pues yo soy Manolo Arena, como han dicho, soy concejal en Ayamonte por la agrupación, no partido, agrupación de lectoras y electores Recuperemos Ayamonte. Nosotros y nosotras nunca hemos tratado la cuestión nacional, jamás. Entonces, estamos aquí y os lo queremos contar. Nace esta agrupación por gente que está un poco cabreada de cómo funciona el tema y que de alguna forma quiere modificar las cosas o quiere hacer las cosas, transformar las cosas de otra forma. Desde los mítines, que lo que hacíamos era llevarnos sillas a donde estaban los vecinos y vecinas, sentarnos con ellos en la plaza directamente, hasta tener que recoger las 500 firmas que nos marcaba la ley para poder ser una agrupación de lectores y directores, que nos permitió también tener un contacto directo con la gente. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en el ayuntamiento? Pues la idea nuestra un poco es que la gente pueda controlar el ayuntamiento. Y en ese sentido, solamente hemos tenido, tenemos que decir que solamente hemos tenido un pleno ordinario del ayuntamiento y hemos logrado meter 2 mociones y las 2 mociones se han aprobado por unanimidad. Una es una comisión de seguimiento al pleno por parte de la ciudadanía, que lo único que van a hacer es controlar a los políticos que estamos allí, a la gente que no ha sido elegido, que nos parecía muy interesante porque realmente los plenos aprueban muchas cosas pero después no las llevan a cabo. Entonces nos parecía que la gente tenía que controlar que si eso se lleva a cabo o no, porque claro, ahí te lo ponen todo muy bonito, además hasta cobramos, ¿no? Todavía no hemos visto un truco, pero estamos votando por nuestra parte, ¿no? Pero cobramos por ir a un pleno, pero después lo que se vota en el pleno y lo que se aprueba no vale para nada, porque no, ahí se queda, ¿no? Entonces hemos creado esta comisión de seguimiento de gente de la ciudad, del pueblo, de vecinos y vecinas, que pueden controlar si las cosas se hacen o no. Nos parecía muy interesante. Y otra de las cosas es que cuando veíamos nosotros unos grandes proyectos, que parque no sé cuánto, no sé qué, proyectos valoró en 1 millón, no sé cuánto, pues nos llegaron 2 chavales, 2 estudiantes que querían hacer un itinerario botánico dentro de un parque que hay y lo iban a hacer gratis. Algo sorprendente, lo único que querían es que el ayuntamiento pusiera los materiales y lo llevamos a pleno.
participación directa, que van a trabajar. Incluso le dijimos al ayuntamiento, oye, que si no hay dinero, que esto no se haga por falta de dinero, que hacemos una paella y una cervecita ahí, sacamos perra y no sé cuánto, y se aprobó por unanimidad. Entonces, la idea un poco es la de la participación ciudadana en este sentido. Más cosas que queríamos hacer, pues por ejemplo, en el ayuntamiento de Ayamonte el año pasado hubo un ERE. Y hubo un ERE porque todo decía que había que el tema de la estabilidad presupuestaria, el artículo 135, no sé cuánto, y nosotros dijimos que queríamos ser insumisos al artículo 135. Primero tenía que haber dinero para la gente, y para los trabajadores, y para los servicios, y luego ya para los bancos y para el Estado. Curioso, el alcalde del PP llegó a decirnos en la última, cuando a los 11 readmitidos, después de las elecciones, se han remitido a los 11 despedidos del ERE, nos llegó a decir incluso que se tiene que ser insumiso al artículo 135. Pero bueno, ya tomaremos la palabra en su momento. Otra de las cosas que queríamos hacer es acercar los plenos a las barriadas. En Ayamonte hay unas barriadas que están alejadas bastante, estamos hablando de kilómetros de lo que es el ayuntamiento. Hasta ahora los vecinos y vecinas tenían que acercarse al pueblo, en algunos casos hasta Pozo Camino, 13 kilómetros o así, ¿no? Pero a prisa. O sea, nosotros lo que pretendíamos que hubiera una especie de oficina ambulante que fuera acercando al ayuntamiento a la gente, y no al contrario. Lo tenemos ahí como moción, el único problema es que no podemos ir metiendo más que 2 mociones por pleno y nada más cabe un pleno. Pero tenemos un montón de cosas que hacer. En ese sentido también queríamos que y lo hemos propuesto así en la Junta de Portavoces, que los plenos se hagan en la barriada, en la medida que el tiempo lo permita, en las plazas, y cuando lo permita en los módulos socioculturales que cada barriada tiene, ¿no? También nos parece que es una forma de acercar los plenos a la gente. Queremos bajar, hasta ahora la gente en Ayamonte puede, con un mínimo de 500 firmas, puede presentar una moción. Queremos bajar ese número hasta 200 firmas, que son más fáciles de hacer para presentar directamente las mociones a pleno. Lo cual con el otro sistema de control del seguimiento pleno podría estar bien. Queríamos que os estoy contando historias aquí porque mi discurso no es tan político quizás como el compañero. Yo estoy contando la realidad nuestra, que no está formalizada políticamente. Somos una asamblea y cada uno viene de un sitio y cada una tiene un sitio. También pedíamos, por ejemplo, la bonificación a las empresas de comercio justo dentro del ayuntamiento o de las energías alternativas. Este tipo de historias se pueden hacer a través del ayuntamiento y no se hace. Tenemos un pleno el próximo jueves, un pleno extraordinario además, en el que se van a rebajar del 30 al 40% las tasas a los veladores, a las terrazas, que imposibilitan el paso de la mayoría de las personas de Ayamonte. Los que están aquí de Ayamonte lo saben, incluso que incluso en un plan de evacuación sería imposible sacar a la gente, pues a eso, que se hartan de ganar dinero explotando a la gente, a los trabajadores y a las trabajadoras que están trabajando hasta las tantas, contratados a 4 horas pero trabajando 60 horas semanales. A eso se les pretende rebajar un 30 o 40% las tasas, y desde luego nos vamos a poner. Otra de las cosas que es curioso es que nos parecía que ahí cada 4 años se te decían, estas son las cuentas. Y los que han venido detrás son no sé cuántos, y me han dejado ese marrón. Pretendemos que las cuentas sean transparentes y periódicas. Es muy fácil, mentira, ¿no? O sea, a través de un botoncito, o la persona que lleva las cuentas del ayuntamiento lo puede hacer. Ese tipo de mecanismos que puedan hacer visualizar a la gente cómo va y cómo no va el ayuntamiento, nos parecía importante. Que no se esté tirando de tarjetas, que al final de la legislatura nos dicen, aquí un marrón que te caga ya, como el que nos esperamos ahora con las jardinerías, sino que sea constantemente controlable el tema. Y hoy he estado en Mollina esta mañana y nos han dicho algo muy curioso que nos parecía muy
no teníamos ni idea. A todo esto hay que decir que nosotros y nosotras estamos muy verdes. O sea que no tenemos ni puñetera idea de la mayoría de la normativa local. Y todo lo hacemos a salto de mata. O sea, tenemos mucho voluntarismo, pero la verdad es que nadie venimos del campo legal ni nada de eso. Entonces, pues, en el grupo de WhatsApp, pues, buscar artículos, en cuanto buscar el decreto, no sé qué, y así andando, ¿no? A salto de mata, para que nos vamos a engañar. Entonces, esta mañana en Molina, que tú has estado allí, ha estado un compañero de la Asamblea Moronera de Andalucía, que nos ha parecido muy interesante, ¿no? Pues nos ha contado este jueves, que además tenemos el tema de las cuentas fiscales, nos ha comentado que un mecanismo de participación a partir del artículo 49, la ley de base, el régimen local. Las ordenanzas fiscales. Efectivamente, ¿no? Que no teníamos ni idea. Como yo no tenía ni idea, al menos, ¿no? Y nos parece que podemos incidir por una serie de puntos, aunque creemos que no vamos a conseguir lo que nosotros y nosotras quisiéramos, quizá porque hemos empezado al revés. Es decir, nosotros no hemos creado, no venimos de una red ya creada. Nosotros y nosotras, un mes y medio antes de las elecciones, nos aceleramos y con 300 euros hacemos una campaña y tiramos para adelante y lo que hemos conseguido. Esa es la realidad. Entonces, ahora pretendemos un poco lo de crear el tejido y es más complicado, las cosas como son. Entonces, la cuestión es que queremos hacer cosas, no sabemos cómo, pero tenemos muchas ganas. Y yo para esto soy complicado a la hora de explicar, porque yo no soy de hablar de política en grandes titulares ni bien argumentada quizás. A mí me gusta trabajar sobre la base y que me pregunten cosas y que yo pueda explicar las cosas que conozco. Entonces, en este sentido, yo quiero cortar ya y que me preguntéis sobre lo que sé o lo que os ocurre. Bueno, pues como dicen Carlos y Manolo, pues lo importante también, y yo, una manera también de seguir el tema es que intervengáis, que preguntéis, que opinéis. Así que abrimos un turno de palabras. No le tengas miedo, que no. Yo, Pilar. Venga, pues, ¿Qué Pilar. consiste exactamente entonces la alternativa Ingenio? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que pretendéis hacer en vuestro pueblo? Que si tienen conversación. Si digamos la trayectoria política, ¿no? Sí, o la realidad actual que estáis haciendo. ¿Qué consiste vuestro trabajo? Como ya dije, la alternativa se inició en el 2002. Al principio un debate bastante largo sobre si presentarse a una elección o no presentarse a una elección, puesto que al ser, es parecido a lo que el compañero ha dicho, nosotros formamos un partido, pero cada persona venía de su lugar. En aquel momento no existía esto que ahora se llama la conferencia, la plataforma ciudadana, todo esto. Digamos que fue una cosa pionera allí que empezaba a juntarse gente y formaron el partido. Pero ni siquiera tenían claro de presentarse o no presentarnos a las elecciones. Se decidió después de que sí, a pocos meses las primeras elecciones, y bueno, se quedó a de 100 votos. No, la primera vez, un poco más. 70, menos de 100 votos de conseguir representación. A la segunda se quedó a 13 votos de conseguir la presentación. Ya dio 4 años trabajando en oposición, haciendo un trabajo de calle, un trabajo social, no pegaba asociaciones a la gente, pegaba a la gente, quizás lo que ellos están iniciando ahora en plataforma, que si me permite diría que una vez que esté política conservéis eso, porque que no polucione o no intoxique la política institucional, porque después puede pasar que perdáis la virtud que se quiere cumplir. Recura. A la tercera, viendo, bueno, hay un tema de la ley electoral, hay un mínimo que si uno consigue el 5% del censo de las personas que van a votar, nunca llega. En Mija tenemos un censo sobredimensionado, hay más de 80.000 personas,
Entonces veíamos que era, por mucho trabajo que nosotros hiciéramos, aparte de un municipio complejo, porque tiene 3 núcleos, están a 8 kilómetros uno de otro, no es un pueblo único, quizás tú tienes llega a cierta gente de esta parte, pero la otra parte se queda afuera, y el constante aumento del censo hace que nunca llegara. Ante eso, el partido decidió buscar alianzas con otros partidos. Estuvo hablando con todos los cercanos, incluyendo por supuesto a PP y PSOE, todos los demás se habló, y solo se llegó al acuerdo con los verdes. Se hizo una coalición electoral, los verdes alternativos y se consiguió la representación. Se consiguió un concejal y se quedó a poco que da menos de 200 del segundo. Y entramos en el ayuntamiento en la legislatura anterior, la 2011 o 2015. Con un solo concejal, pero resultó curiosamente que ese año en nuestro pueblo se dio el vuelco del PSOE que había gobernado toda la vida al PP por mayoría absoluta. Sí, la verdad es que nosotros apostábamos siempre porque no debería haber mayoría de ningún signo, ni siquiera en un hipotético caso de nuestro partido. La mayoría absoluta es un virus, un cáncer, digamos, para lo que nosotros tenemos que hacer la democracia. Y sucedió eso. Se cambió de PSOE, con el PSOE nosotros habíamos tenido un enfrentamiento terrible, vamos, de hecho, por ejemplo, nos llegaron a venir a andar la policía a nuestra caseta que montamos en la feria a desocuparla y tuvimos una denuncia contra el alcalde del PSOE. Teníamos un enfrentamiento terrible y sin embargo en ese periodo de legislatura que nosotros no estábamos dentro, la mayoría de propuestas, de mociones, las teníamos que hacer a través del PP, porque el PSOE no nos la llevaba a pleno. Realmente con el PP con quien tenemos ideológicamente como las antiguas. Llegó el PP a poder y teniendo mayoría absoluta, pero lo primero que quiso hacer, una de las cosas que me gusta en política, es que nos vino a buscar para darnos una concejalía. Una concejalía de medio ambiente, digamos, para ellos media concejalía. Bueno, media concejalía. Sí, pero bueno, digamos, para ellos tapar y lavarse la cara ante los ejercicios de la concejalía. Aparte que no la necesitaban, porque tenemos una mayoría absoluta, por supuesto que no la afectamos, tenemos que hacer una fuerza de voluntad, que no nos íbamos a vender la práctica, pues nosotros tuvimos que ir en contra de un tema de urbanismo, que tuviéramos esa concejalía, íbamos a votar en contra, pero claro, a todas las personas que te siguen, eso es una incongruencia tremenda que tú estés apoyando al PP en un ayuntamiento como si te estás apoyando al PSOE decidimos que no, y entonces claro, no queremos sacar, digamos, de creído, pero yo creo que la oposición más fuerte y más real, además dicha por el propio alcalde a las siguientes elecciones, que se le hizo durante esos 4 años, sabe que el PSOE tenía 7 concejales, nosotros solo uno fue la noche. Porque la verdad, porque era donde le tocábamos las cosas que no querían escuchar ellos, que no querían que se escuchara el pleno, que querían escuchar un lenguaje técnico, tal, de aprobamos etcétera. Pero decimos las cosas de la gente en un lenguaje cercano y de las cosas que la gente quería, de los problemas que quería la gente de verdad, pues teníamos una postura de resolver tremendo entre eso. Hubo un desprecio total hacia nuestro concejal, título personal y todos los malos estilos que se pueden ver. Y cuando ha llegado hasta las elecciones de este año, bueno, los verdes en esos 4 años hubo un cambio de nombre, se llaman ahora ECO, nosotros estuvimos hablando con ellos, porque ha sido ECO. Pero cuando llegó este año, claro, estaba todo el movimiento ciudadano, de las confluencias, de los nuevos partidos, todo eso, entonces se abrió en nuestro pueblo, bueno, como la mayoría de pueblos de Andalucía, de ciudades, pues salió el tema de acercamiento a la Comunidad Serrana, de partidos, votaciones electorales, bueno, ahí hubo un montón de conversaciones. Nosotros tuvimos la nuestra interna, grupo, bueno, una parte que quería continuar a ser un partido local, no perder la esencia, continuar, y otro que pensábamos que lo suyo era ir por esa conferencia e intentar
teniendo en cuenta también que habíamos conseguido la representación al ir en coalición con otros partidos, intentar agrupar más partidos, más sectores de la ciudadanía, y en este caso no partidos, sino personas, para ampliar y poder avanzar en lo que era el tema en la representación. Nos metimos en una asamblea, en una conferencia que se llamó Haremos Mija, que era para hacer lo que estaba ocurriendo en Barcelona, todo eso, luego cambiar el nombre por el tema legal que hubo, se llamó Mija Gana. Ahí estábamos, conversaciones con todos los grupos, de Izquierda Unida, Podemos, una asamblea local de Mija que se constituyó, como un partido, no lleva a ese partido, pero es un partido local, nosotros, ECO, todo eso. Hubo primero un distanciamiento rápido de Podemos, porque ellos no votaban en ese momento, decían que en abril, también por intereses personales que no querían coaliciones de partidos, tenía que ser obligatorio la elección final. La votación de electores, la votación de electores tiene unos problemas, que necesita unas 1500 firmas allí, el notario, no tienes derecho a que te sigan la campaña. Había nada más que inconveniente. Que yo, personal, yo entiendo que sería la apuesta de la votación de electores, pero en un futuro que la gente debería estudiar preparada para eso. Cosa que, por ejemplo, nuestro pueblo no estaba, ni en los plazos que nos damos, podría llegar a tú hacerle ver a 80.000 personas que los grupos estaban metidos y que tú podías presentarte dentro de una lista con la misma oportunidad cualquiera. Decidimos hacer una coalición de electores, una coalición de partidos, pero solo en lo legal. Aprovecharnos de la legalidad para hacer la coalición de partidos, pero el espíritu era una coalición, una agrupación. O sea, los partidos en ese momento de coalición electoral quedamos Alternativa Izquierda Unida. Los partidos daban su soporte jurídico, pero automáticamente se va a entrar. Allí no había lista, nadie tenía que imponer nada, iba a haber una cosa que fue también única, la primera que se ha hecho en Mija, que para mí es el mayor éxito que hemos tenido, más que haber conseguido un curso social, es que fue una primaria abierta de todo el mundo se podía presentar, fuera por ningún partido, y todo el mundo podía ser elegido en la lista, la que apareciera, según los votos. Eso no se ha podido hacerlo nadie, ni Podemos ni se ha podido hacerlo. La mía es una ley interna. Eso se hizo, eso salió su resultado, pero ocurrió que a un mes y medio de la elección, Izquierda Unida decidió, una vez ya la lista, con la primaria abierta que se habían hecho, abandonó el proyecto, lo dejó tirado, eso un problema, que ahora no sabíamos si seguir nosotros con nuestro nombre, si mantener lo que se había hecho en trabajo de la plataforma. Al final decidimos seguir para adelante y tirar con Mija Gana. Izquierda Unida se presentó con su propia lista, Podemos con su propia lista, y ahí ya pues se juntó entre tú necesitas un mes, dar como una cosa totalmente nueva para todo el electorado, tienes una competencia, digamos, de nicho de votos cercana, que es la propia Izquierda Unida, que encima hay que explicar, porque ellos son los que se van, pero claro, a su gente, aunque hayan hecho eso, no sé si alguien quiere Izquierda Unida, pero vamos, a su propia gente, eso por eso se contarán de su versión y la asociación seguirá aceptando lo que hayan hecho. Tienes por otro lado Podemos Mija, que también se presenta con un partido que crearon que se llama Natal del Sol, si puede, que se presentó en el pueblo de la Natal del Sol, y nos tenía a nosotros, que ya no éramos alternativa, claro, ya para la gente que ya nos queda, tenemos Mija Gana. Entonces, todo eso se juntó, con lo cual fuimos a las elecciones y lamentablemente perdimos la representación. Una pérdida de votos considerable, vamos, se llegó más o menos al nivel de número de votos que sacábamos cuando lo presentamos. Se juntó todos esos factores y se llegó a una cantidad de representación. La elección de 2015 ha quedado lo bueno que ha tenido, o la consecuencia que podemos ver buena, es que el PP ha perdido la mayoría. El trabajo que nosotros hemos hecho en esos 4 años, yo creo que también ha desgastado.
hemos tenido un foro medio por algunos temas, uno que acaba de salir ahora en los periódicos, que nosotros lo denunciamos en pleno hace un año y medio, el tema de subastas, también en las redes, subastas medio ilegales que le estaban dando fincas que valen 1 millón de euros, a billete por 30.000 euros, porque se las encarga de subastas que no y cosas así. Eso está saliendo ahora, claro. Nosotros, en el momento que lo sacamos, en el pleno nos tachaban de loco, de todo. Los señores están callados, pero claro, ese tipo de cosas ahí, a la gente le cuesta más afectar, por lo menos en este caso, ¿no? A muchos pueblos pasados le cuesta más afectar a tu propio vecino que a alguien que viene de fuera. Pero vamos, se consiguió por lo menos que el PP tuviera una mayoría absoluta. Sin embargo, ha hecho un pacto un poco especial porque el PP tiene 11 concejales, está a 2 de una mayoría, Ciudadanos tiene 5, han hecho el pacto entre ellos y sin embargo el alcalde es del PP le ha dicho que seguramente que maneja por detrás a él. Vemos que eso, bueno, eso es positivo y lo otro, quizás que nos hemos podido dar cuenta, o espero que nos hayamos dado cuenta, que la política institucional en partidos pequeños te llega a depender de su trabajo, te absorbe de tal manera eso que no da la base. Si antes teníamos una red social con la propia gente, con el pueblo, una serie de acciones o de eventos o de cosas que hacíamos, el estar nada más que atento a los plenos, a las ruedas de prensa, a la respuesta a los políticos de los otros partidos, todo eso sí, nos absorbió de tal manera que estamos hizo despegarnos de lo que eso sí es la política real, que es el problema de las personas y lo que está pasando en el lado. Eso quizás ahora esperamos que nos sirva, claro, no es que no tenemos ahora la visibilidad, pero nos sirva para poder recuperarlo y poder llegar a lo que tenemos. A nosotros, ahora hablo también personal, pero que hay sentido del partido, no nos importaría no tener representación. Lo que sí nos importaría es que en nuestro pueblo la gente fuera tomando conciencia de las cosas que están pasando, porque no de otra forma, que las cosas se pueden hacer de otra forma, pero que además lo pueden hacer ellos mismos, que incluso ni necesitarían un poco. Más palabras. Bueno, yo voy a plantear 2 cuestiones. La primera es sobre la propia, cada uno de su experiencia, de una experiencia muy diferente. Comentaran cada uno desde su visión cuál es la percepción que tienen del ayuntamiento como institución y hasta qué punto ese ayuntamiento puede ser, no digo ahora, ¿no? En el que a lo mejor hay un concejal o no hay nada, hasta qué punto ese ayuntamiento, tal y como está conformado ahora mismo, tal y como están ahora mismo funcionando, pueden ser representantes o portadores de la voluntad popular. Y lo digo en un sentido porque a mí me parece que cuando nos fijamos en las cuestiones locales y en las cuestiones del municipio, que al final los ayuntamientos, si fueran portadores de verdad de la voluntad popular, bueno, claro, de la voluntad popular cuando existe un pueblo, ¿no? Cuando no es una masa, sino un pueblo consciente. Si fueran portadores de esa voluntad popular, al final, el final sería que tendrían que declararse insumisos, ¿no? Como comentaba Manuel, ¿no? De verdad deberían declararse insumisos a muchas cosas. Y una entidad tan, digo mi opinión personal, tan pequeña, ¿no? Y tan reducida como un ayuntamiento, hasta qué punto puede asumir ese reto. Y luego, por otro lado, otra cuestión que también me inquieta, quizás porque yo soy de Granada y en Granada la violencia policial, de la policía local, es un tema recurrente de hace muchos años y siempre está ahí. Y aprovechando que la Constitución andaluza hablaba a nivel municipal de milicia y de milicia de carácter voluntario y de, bueno, más que un cuerpo regulado y permanente de fuerzas de seguridad, un cuerpo formado por los vecinos, etc. Me gustaría que cuál es el tratamiento que habéis dado vosotros al tema de la seguridad municipal, policía local. No sé si en Ayamonte o en Mija hay una conflictividad como la que puede haber en Granada, por ejemplo. Pero bueno, comentaré un poco eso. Bueno, te contesto yo en principio, ¿vale? Yo creo que está todo amarrado, muy bien amarrado. Entonces hay muy poco resquicio por donde hacer todo. Pero por ejemplo,
hay temas como los que nos comentaba esta mañana, que pueden hacerse reclamaciones ciudadanas, los que tú le puedes dar voz a la ciudadanía y de alguna forma poner en entredicho el poder. Aunque en cualquier caso y al final es el poder y van a ser los que hagan. Y en ese sentido, muy pocas cosas en los ayuntamientos se pueden aprobar que no sean por decreto de la alcaldía. Es decir, la mayoría de las cosas, cuando te vienes a dar cuenta, esto lo comentaba antes el compañero, dice, pleno de no sé cuánto, 169 folios de decreto de la alcaldía, mociones, todo. Entonces, muchísimas cosas se aprueban por decreto de la alcaldía, por la alcaldía, o sea, la participación es mínima. En ese sentido. ¿Cómo asumir retos como lo de la insumisión al artículo 135 que nosotros proponíamos? Bueno, pues, hombre, la verdad es que todo es muy trabajoso, todo es muy costoso, nos cuesta mover todo mucho porque a la gente cuesta moverla. Pero cuando a nuestro grupo se le ocurre esta idea, entre comillas, lo que pretendíamos es que hubiera una red andaluza de ayuntamiento insumiso al artículo 135. O sea, que eso sí se podía hacer. No es lo mismo que se oponga al ayuntamiento de Ayamonte al artículo 135 como si una gran mayoría de ayuntamientos andaluces, por ejemplo, se pudieran... vamos, que no habría hombres de negro bastante, a lo mejor en Bruselas porque tenemos que pasar, ¿no? Y bueno, la historia es currársela. De hecho, nosotros en el Facebook creamos una paginita de municipio acogido a la insumisión del artículo 135 y tenemos un poquito de vivita, ¿no? Pero bueno, la idea está ahí, ¿no? No la hemos trabajado, la verdad. Y con el tema de la milicia, pues no tengo ni idea. Es algo que ni hemos pensado. En Ayamonte la conflictividad con la policía no es mucha. Si no llevaran pistolas sería muchísimo menos. Personalmente tampoco lo hemos discutido en el grupo, pero no se da mucha conflictividad allí. La policía en cualquier caso la policía. La verdad es que yo reconozco que la institución más cercana a la gente es el ayuntamiento. Eso sí lo veo, ¿no? Pero después, con lo que él ha dicho, por ejemplo, aprueba mociones, digamos, populares, entre comillas, pero después no la desarrolla. O aprueba mociones, nosotros durante estos 4 años nos han aprobado mociones de eso, ¿verdad? En el pleno, no me acuerdo contra los incendios, varias más, pero después no lo ha desarrollado. Eso quedaba en el pleno, muy bonito aprobar eso, después le daban el cajón y ellos seguían con su plan que tenían en su programa electoral o no en su programa electoral, en las ideas que ellos llevan cuando entran en el poder, que no tiene por qué ser lo que viene puesto en el programa. Después los ayuntamientos son portadores de la voluntad popular. Claro, si nos acogemos a lo que ellos entienden por voluntad popular, que es a quien va a votar, pues claro, si el mayor número de votos lo consigue tal partido, ese partido, no aplicando lo que es la democracia, que sería escuchar a todo el mundo, porque lo que aplica es escucha, bueno, a veces ni siquiera a sus propios votantes, pero en el caso de que sean sus propios votantes, tan solo están gobernando para un sector de la población. Pero claro, que en el caso de mí en concreto, ni siquiera eso. Yo al final, estoy hablando del PP en este caso, que los 4 años que nosotros hemos estado atentos, hemos tenido acceso a más información y a saber cómo realmente se manejan las cosas de dentro y cómo se hacen, cómo se deshacen. Y yo al final acabamos gobernando para, no voy a utilizar la palabra casta, pero para una élite que son los suyos, sus allegados, que han hecho su campaña con ellos, a quien le deben favores, pero con una, no bajo cuerda, con una desvergüenza total y absoluta. O sea, sí, una desvergüenza legal, por encima es que es legal, porque tú le dices, el concejal que, bueno, a raíz de no ficharnos a nosotros como concejales, ficharon a todos por una decisión del PP. En este caso, yo creo que los fichamos, bueno, tenía seguramente tendría de los años de transacción una información y la afectaba al alcalde, entonces cogió, le puso un sueldo de 100 euros al año a cada uno de ellos dos y los fichó como concejales del equipo de gobierno. Vale, pues al final de la legislatura, uno de esos concejales, un
familiar suyo tiene una empresa de construcción y el ayuntamiento le acaba facturando a esa empresa de construcción casualmente o ilegalmente, que eso es lo que encima da una vergüenza, más de 700.000 euros. Eso lo denunciamos los plenos, pero no puede denunciar en otro sitio porque es legal. Entonces, la voluntad popular, pues la voluntad popular sí, pero esa voluntad popular, eso como decir, si es democracia lo que decimos. No es democracia en teoría, porque sí, hay una ley expuesta ahí, pero la aplicación de esas normas pues son bastante particulares, ¿no? Eso es su voluntad popular. Realmente ahí vuelvo a decir que el pueblo tendría que darse cuenta de eso. Si no está protestando durante 4 años, a la hora de votar, si no vota el mismo, vota al nuevo que ha salido, que es el mismo. Y se dará cuenta dentro de 4 años, o dentro de ellos, ¿no? que al final es lo mismo. O sea, esa falta de memoria que tiene el pueblo es que le limita esa voluntad popular por parte de los gobernantes de los ayuntamientos. Y en cuanto a lo de la policía local, nosotros llevábamos, no en este programa electoral, sino desde el primero, de las 4 elecciones que hemos estado, una propuesta de subir, que era en cuanto a la seguridad ciudadana, porque bueno, la policía de Mina será mujeres que hay en la mayoría de las policías que son así, o lo hacen o lo buscan para que sean así. Antiguamente, o hace X años, pues las policías del pueblo bueno, eran conocidas, eran un pueblo, siempre había un trato de, más de decir, policía posible infractor, pues digamos como de vecino. Eso está pasando que ellos están trayendo policías de fuera, no de dentro del pueblo, hacen posiciones dentro del pueblo y entonces los mete ahí. Al final acaba el caso como los 5 policías que están imputados por tráfico de droga con el coche principal, que están ahora mismo en juicio y casos así. Ha suspendido el juicio. Ya ha suspendido el juicio. Sí, bueno, ahora se ha suspendido el juicio. Porque la Guardia Civil que los detuvo, el grupo de la Guardia Civil que detuvo a los policías municipales de Mija, que los pilló con la droga en el coche de patrulla, no se les ocurrió o no quisieron llamar al juez para pedirle la orden de hacerlo legalmente. Qué casualidad. Entonces ha suspendido. Eso es parte de su voluntad popular, ¿entiendes? Como yo lo entiendo. Pero vamos, nosotros en nuestro programa electoral siempre hemos llevado que la policía local, el ayuntamiento tiene asesor, por supuesto, estaría desarmada. Sería una policía que estuviera para ayudar a los vecinos, no para recibir. No con la represión por bandera. Sino como ayuda y que los vecinos, o sea, que tú vieras a la policía y no tuvieras más miedo que tú la ves, bueno, pues están aquí por si necesito algo. Que tú la ves, lo que haces, a ver si encima no me va a caer algo a mí. Entonces, siempre eso lo hemos llevado en nuestro programa. Venga, la compañera ya. Lo de la jornada callada, pero para probar. No, que me parece muy buena idea lo de la comisión de seguimiento de los plenos, porque como lo que ha dicho él, no solo se ejecutan las mociones aprobadas por tiempo, lo que sea, sino que además se incumplen. O sea, que yo he llegado a ver mociones ciudadanas que se han presentado en el pleno con más de 30.000 firmas que se aprueban por mayoría y han hecho lo contrario. Entonces me parece muy bien la idea de la comisión de seguimiento. Que si ya tenéis esa comisión o tenéis la idea de cómo se va a constituir, esa una pregunta. Y lo segundo, también sugerencia. Me parece también muy buena idea que los presupuestos, que no los veamos cada 2 o 3 años, y que esos presupuestos se lleven a los ciudadanos y las ciudadanas. Pero decirle que los traduzcan en andaluz porque es que varios representación concejales, sueldos concejales, varios hermandades, al final no sabemos cuántos está dando a qué. Un número, una clave. Claro, que se traduzcan a algo que podamos entender todos y todas. Bueno, lo de las comisiones, lo de la comisión de seguimiento del pleno se aprobó por unanimidad. PP dijo que bueno, que no iba a hacer falta porque ellos lo iban a cumplir todo, porque aún así se aprobó por unanimidad y nos queda pues desarrollar el reglamento. Por nuestra parte sí tenemos elegido una persona que sería, bueno, curiosamente no va en proporción, los miembros que se elijan no va en proporción al número de votos ni el número de concejales. Hay 5 partidos, por cada partido, cada agrupación
presenta a una persona para el seguimiento. Falta el desarrollo de reglamento, nosotros estamos haciendo un desarrollo que después supongo que otra gente están haciendo, pero no lo creo, que al final va a ser que no lleguemos ahí porque hemos sido quienes han impulsado ese reglamento, pero la idea es que denuncie constantemente, o sea que se dé un tiempo, en 3 meses no se ha cumplido lo que se ha aprobado en pleno y que vayan a los medios y lo denuncien constantemente, esa es la idea. Después, pues con lo que tú decías que no, realmente hay que traducir, es que en eso lo que hay que, en eso se tiene que basar la transparencia que pedimos. A nosotros como agrupación nos sueltan un taco de presupuesto, tú te pones, mira, yo no tengo idea, ¿no? Entonces te pones 28 referencias, 28.324, 10 millones de euros. Entonces, hay que ir al ayuntamiento, buscar el tesoro y es que no sé, pero claro, el tío te va a explicar 10 minutos. Eso también es transparencia. No solamente es que aparezca cuánto se gasta y cuánto se gasta cada 3 meses. Eso hay que conseguirlo, claro. Pero aún más antes les comentaba a alguien que es imposible acceder a la intranet del ayuntamiento y buscar archivos. Como te viene en 2013 y ahora te salen 40.000 carpetas que es imposible buscar por nombre. Métete en la cabeza ahí, tírate 3 días y nada, eso es transparencia. Tenemos que conseguirlo. Porque además hay un problema que la gente que ha estado ya en otros ayuntamientos, que tendrán ya más callos, nosotros no lo tenemos, que no sabemos hasta qué punto muchas veces nos dicen desde el ayuntamiento, pero esto que no se entere nadie, ¿no? Que yo me mosqueo, digo, pues yo ya estoy jugando a la opacidad, igual que no, porque esto nada más que se pueden enterar los concejales, yo no sé hasta qué punto eso es legal. A nosotros nos dieron, que era del año pasado, una auditoría urbanística del Ayuntamiento de Ayamonte que tiene la auditoría urbanística. Y hemos pensado que la vamos a llevar a la Fiscalía, pero es que lo primero que nos dijeron, esto no hace público, como lo dice público, porque no podía ser público, ¿no? Pero es curioso porque igual es que nos cogen de novatos y todo, casi todo lo que queremos llevarnos, no, pues esto tienes tú y lo mira, no, pero yo vi con la cámara, no hagan fotocopias, es un cierto secretismo ahí que tenemos que ir desmantelando. Pero claro, queremos ir desmantelándolo también con la ley en las manos. O sea, cuando te digan, no, que tú no puedes fotocopiar esto, el chico este me dice que yo puedo llevar la fotocopia que me da gana. Porque yo voy a tener lo que ve y un ciudadano o una ciudadana, ¿no? Es diferente, ¿no? Ese tipo de privilegio hay que irlo rompiendo también. Entonces, ese tipo de historias son los que nosotros queremos romper, pero muchas veces no sabemos si legalmente podemos hacer. Pero eso tiene que ser transparente. En cualquier caso, si yo voy a ver el expediente del chiringuito Paradise, para ver por qué han tirado las piedras, en qué momento han tirado las piedras y han fastidiado la playa de Ayamonte, ¿por qué me lo dejan ver a mí pero no a cualquier ciudadano de Ayamonte? No lo entiendo. Pues me tuve que ir allí y dije, voy a hacer una foto, no. Bueno, pero si tiene que ser público, ¿no? Una denuncia pública en un espacio público que nos ha fastidiado la playa, no, pues no. Entonces, sí es cierto que muchas veces, al menos a nuestro grupo, le falta ese apoyo legal y no voluntarioso que tenemos que necesitar. Un poco a partir de todo lo que habéis contado, de la experiencia que habéis aportado, eso, ¿por dónde consideráis que habría que desarrollar las propuestas, como propuesta política municipalista, como objetivo, por dónde desarrollarla? ¿Consideráis que tendrían que decir, orientado hacia la consecución de una mayoría social, poder gobernar en los municipios, una colaboración, coordinación que rebase el ámbito local entre las distintas iniciativas municipalistas de distintos sitios, construcción o fomento de la democracia y el poder del pueblo en los municipios y desarrollarla por ahí? O sea, más o menos, ¿cuál sería la propuesta de desarrollo de esta oportunidad? ¿Pensáis que ahora mismo está en estado, no sé, en qué estado consideráis que está también? Si es millonario, si es... Bueno, mira, creo que estamos, sí, yo hablo de mi experiencia, en un estado de soledad permanente y auténtica. Es decir, cuando
antes de las elecciones nos reuníamos en la asamblea y éramos con mucha más gente que la estáis ahora, cada vez nos reunimos dos semanas. Esto tira para adelante, si seguimos para adelante y estamos más y esto hay más. El problema es que te sientes solo y te sientes sola. Es decir, que al final esa no se traduce en los costos, en esfuerzos de gente ni en organización de gente. No sé si el fallo es nuestro, seguramente tenemos mucha culpa, pero no sé si es que al entrar en el juego de la democracia representativa, largo, que luego se buscarse la vida durante 4 años, nos acaba ocurriendo esto. Podríamos a la vez ir creyendo un tejido, pues también te hablo de la experiencia, muy complicado. Al menos nosotros lo tenemos muy complicado. Derrochamos muchísimo trabajo, echamos muchísimas horas a las personas que curramos en este proyecto. Y muchas veces, como comentaba él, solamente te puedes dedicar a joder el pleno, no sé cuánto, que llega a la comisión de gobierno, que no sé cuánto, no sé qué, y vas abandonando la calle, que eso es una pena. Que eso se podría hacer por un grupo más amplio, que una gente se dedicara a una cosa y otra vez, pero la realidad, es la que es muy complicado. Por eso lo que decía antes, que a lo mejor había que haber explicado antes el tejido y después haberte presentado. Ahora que te has presentado, te han dado el papelito y dices, venga, abríate durante 5 años, que eso es lo que tiene que decir. Yo no veo el traspaso de votos, solamente los votos, el traspaso de fuerza de la gente y de apoyo de la gente, cosas que hay que hacer. Tú como grupo, mayor o menor, búscate la Biblia, que yo tengo los votos para cargar lo que decía aquí. Es muy complicado. Para contestarle, yo creo que la gente tan asumido que la política, los políticos están para representarlo a ellos y no ellos para participar, que voten a propuestas nuevas, como puede ser ellos, en nuestro caso nosotros, o el inicio de Podemos en su inicio, ¿no? en su idea. Le votan, nos votan, pero después, bueno, he votado, vosotros tenéis que arreglarlo. O sea, ya tratan como si fuera un partido ruso. Mientras que nosotros, al revés, el esfuerzo que le queremos hacer a la gente es que no es que nos dé tu voto, nosotros no te estamos pidiendo el voto. Nosotros estamos viendo que tú participes del futuro de tu pueblo o de tu ciudad. Entonces, vota, pero tú vente también a ayudarnos lo que puedas, a trabajarnos a los problemas tuyos, los problemas de tu entorno que tú veas. Entonces, eso es lo que nos sucede. O sea, la gente te vota y dice, estamos hartos del PSOE y PP y ahora ha salido la alternativa de Nigeria o de Diamante o tal. Pues me voto esto porque los otros son sobre todo un voto y un virus. Que se arregle y pasa eso, que te encuentras con un apoyo de votos, es decir, de número de votos, pero a la hora de gestionar ese trabajo, que va a ser mucho mayor que el que tenía antes, va a tener mismas personas o va a tener menos, porque todas las cosas que pasan, y eso es este sistema en el que estamos, y que vamos, han con muchas otras cosas, aparte de lo que es la política, que la gente prefiere estar de sofá cambiando de canal antes que estar preocupada de verdad por su futuro, pues que dejas que lo otro lo tenga que hacer y que encima, si no lo haces, porque te llegan 20.000 cosas que antes no tenías, y cosas que al empezar desconoces, si no lo haces encima, te empiezan a criticar, vosotros sois políticos que habéis llegado ahí y no estáis como... Entonces, encima tú notas, porque tú aquí, supongo que igual, nosotros no somos políticos profesionales ni nada de eso, ni queremos ser eso, ¿no? Estás invirtiendo tu tiempo, todo, quitando tiempo a tu familia, tu trabajo, todo, para un bien común para todos, para la gente de tu pueblo, y no lo ves después recompensado, no en dinero ni nada, sino por lo menos en decir, bueno, por lo menos estas personas hemos llegado y además concienciados y les están ayudando a hacer esto y darán pasos para que ellos continúen el trabajo que nosotros necesitamos. Eso es lo que vemos que, por lo menos en nuestro caso, ha faltado. Había una novia al principio, que es la novedad, pero después, a la hora del trabajo, bueno, el trabajo tiene que ser un trabajo continuo, no puedes llegar tú a hacer, en un día querer hacer la casa. Que vas a lograr seguro, pues entonces hay que estar ahí día tras día, mes tras mes o año tras año, pues la gente se queda
en principio puede pasar muchas veces en la amistad entre las personas, es otro de los problemas, que claro, se cruzan amistades con temas políticos y al final pues, lo peor que puede pasar es que encima acaba peleando todo eso. Es lo que puede pasar. Y antes había preguntado sobre el tema del presupuesto y accesibilidad a la información municipal. Efectivamente parece que la empresa informática del Ayuntamiento de ayer la misma la nuestra. En el pleno te decía, esto usted vaya a la página web y allí tiene toda la información. Usted la página web y allí está la información. Allí ni el capitán, ni los bienes de los concejales, quitando el nuestro puso más de lo que debía poner, pero además no ponían ni lo que tenían, ni prioridades, ni nada de eso, ni tema que es información pública, ¿no? La información de los plenos públicos siempre que no de los datos personales, del tema que se está tratando, de la información pública. El tema del presupuesto, que en ese caso yo llevaba el área de economía en el partido y teníamos que estudiar el presupuesto cada año, era eso, van allí, toma, aquí tienen los presupuestos y nosotros vamos de los presupuestos, además hacían con toda la buena intención, te metían los presupuestos en un pleno de 20 puntos. Hubo un pleno que empezó por la mañana, a las 8 de la tarde, pero estaba aquí. Yo llego a los presupuestos después de 10 puntos, ¿cómo está la gente? Y la gente ni está viendo el pleno y los concejales pues están hartos de que allí avanzando todo eso. Se pide siempre un pleno exclusivo para presupuestos, pero ellos no quieren debatir el presupuesto porque saben lo que hay. Lo que hay es eso, que si tú lo ves, pues que lo veas, dices, aquí no sé lo que hay, no sé lo que es. Nada más que hay 80 y tantos millones que es el presupuesto de movimiento de Mija y que se ha gastado. Y después te das cuenta que se ha gastado en subvenciones o bueno, 14 asesores cobrando, en vez de concejales que no necesita, en meter obras innecesarias o porque la constructora de la nieve de tu concejal está ahí, y ese tipo de cosas. Entonces, el acceso, a pesar de que el ayuntamiento es la institución más cercana, sin embargo, acceder a la información del ayuntamiento, en el caso por lo menos, ya estamos hablando de un concejal, no digamos de una persona, no digamos de un vecino normal, que vaya a pedir un papel allí. Era un concejal y es el mismo caso. Bueno, tú tomas aquí, ni fotocopia ni nada, ni ahí lo que tiene de 200 páginas, quiere decir porque te queda en la memoria y eso es lo que se pierde. Y otro, sí, que termino sobre eso, el tema de los presupuestos van, las personas que tienen que controlar, que en los ayuntamientos son los interventores, que están nombrados por el Estado. Sin embargo, hay una de las trampas legales, las muchas que hay, que los municipios no se hayan montado, ¿cuánto tendrán? 20.000. No tiene todo ese problema. Bueno, Mija, gracias al PP, pidió un título, según ellos, de beneficio, que era municipio de gran población, más de 75.000 habitantes, decían que era para que hubiera más ayuda por parte del gobierno central del Estado en temas de impuestos y tal. Al final acabó haciendo para meter 4 amiguetes de asesores y sobre todo una de las cosas que relacionadas con los interventores es que ellos podían elegir interventores. El propio equipo de gobierno puede decir entre los que haya, cuál que quiera. Parecido a lo de los jueces con el gobierno, ¿no? Si tú eliges al que me va a controlar, pues está claro que no podemos estar muy tranquilos con eso. Voy a buscar el cartelito de 15 minutos porque suele alargarme y no he hablado todavía. Así que no. Bueno, yo creo para advertírmelo porque seguro que. Bueno, voy a lo que voy. Yo quería hacer un poco paralelismo lo que es participar en un ayuntamiento como concejal, como agrupación, como partido político, a lo que es desde el sindicato también participar, porque al fin y al cabo también participamos en los ayuntamientos. Concretamente en mi caso, desde la empresa municipal de transporte urbano, soy conductor de autobuses, he estado, voy a contar los últimos 4 años para acá, voy a hacer un resumen lo más ligero posible. Estaba solo como sindicato unitario en el comité de 9 personas. Hemos sufrido con el PP 20 años primero de bonanza, como todos lados, y después ya de chuleo, de ninguneo, de chufismo, por otras centrales sindicales colaborando, tampoco voy a dar las siglas, no creo que lo imaginéis nadie que son. Yo intentaba participar siempre pues, de la parte que nos correspondía, como un solo miembro, pero yo era testigo de otro compañero y también estaba solo. En fin, hemos estado siempre aportando, siempre se aporta, no hemos hecho nunca una crítica de eso, no me gustó.
no me gusta y creo que esto es mejor. No me gusta y creo que esto es mejor. Y te veis imposibilitado, primero, como te digo, por los propios compañeros del comité, por los propios compañeros de trabajo, que te veis, no quieren escuchar, esto nos va a costar trabajo conseguirlo. Pues si nos va a costar trabajo me refiero a hay que hacer esto, hay que manifestarse, hay que intentarlo, hay que para arriba, hay que para abajo. No. Yo he ido a pleno, vamos, soy el tío más fotografiado con una pancarta en el pleno, creo que casi seguro de vuelta. Hostia, qué huevos tiene, que no sé cuánto, no sé. Y yo, a ver si el próximo pleno, otro me ha aguantado que se me cansan los brazos, sí. Pues nada, eso es la línea, ¿no? Me refiero de la oposición. Pues la tienda de campaña y acampar enfrente del ayuntamiento durante 4 noches hasta el próximo pleno. Lo pusimos un domingo de una marcha y hasta el miércoles que era el pleno. Bueno, pues lo pusimos, lo propagamos en nuestras redes. Al final los 4 que decidimos, nos fuimos esa noche, que había 8 policías, éramos 4 patrones en una tienda de campaña que dijeron, hostia, no voy a decir los 4, pues si queréis poner la tienda la ponéis, pero me la quitáis por la mañana, ¿no? Y se fueron hasta un par de cosas de policía. Me refiero, al final durante el día pues sí hubo cierta colaboración, sí, a partir de ahí ya pues vas cogiendo, no sé, como liderazgo, que tampoco es liderazgo, porque al final el liderazgo no es voy a hacer lo mismo que estás haciendo tú, porque valgo lo mismo que tú, porque quiero aspirar a hacer lo mismo que tú, sino tú eres el líder, no, venga, pues yo ya te voy encargando cosas, yo ya me creo que tú eres capaz de hacerlo solo y te voy haciendo encargos personales, bueno, personales o colectivos, pero que tú vayas haciendo. Pues a raíz de esos 4 días acampados, entramos la oposición estaba el PSOE, que es el que ahora mismo es alcalde, tiene un telefonazo, y este cómo ha conseguido un teléfono. Bueno, pues mira que el PSOE trae cual y me gustaría hablar contigo. Pero bueno, voy para arriba y las primeras palabras que tuve, digo, buenos días, soy Antonio Olivares, sí, ya te conozco, yo soy Gabriel Cruz. Digo, pues mira, digo, antes de que empecemos a hablar, si me estás llamando para conseguir titulares, para echar abierta contra el PP, yo cojo y me lo hago ahora mismo. Claro, si tú lo que quieres, colaboración con la empresa, y que vas a colaborar, que está que guay, que vas a escuchar a los trabajadores, pues está conmigo para lo que te haga falta. Tío, te queda un poco así. No, yo quiero colaborar, en fin. Pues pasa el tiempo, yo seguía la misma línea, o el unitario en Intrusa, seguimos la misma línea, y pasa que con las elecciones nuevas, en mayo, pues se cambia la tortilla y sale el PSOE, no con mayoría, pero se está comentando. Este hombre, pues, Tony, bueno, le doy la enhorabuena, y lo ve cuando empezamos, el primer día que lo veo, le doy la enhorabuena y a continuación, ya sabes que tenemos mucho trabajo en Intrusa, cuando tú quieras nos ponemos. Sí, yo cuento contigo, porque para arriba, ya ves cuando nos vemos. Sí. Sale el nuevo equipo de gobierno, nombra el nuevo presidente del consejo, Tony, que me ha contado bien, que tú eres el señor primero de cuarto, digo, lo que haga falta, siempre que sea, para lo que estamos hablando, para otra cosa distinta no contamos nosotros. Pues te hace un trabajo, en fin, nos había contado que trabaja con cuadrante de servicio, en fin, que le contaba que falta personal, en fin, pues hacemos un trabajo bastante importante, se le entrega, es beneficio para la empresa, beneficio para los trabajadores. El tío, el presidente del consejo, lo ve estupendamente, esto que tengo que aplicar, tiene que arreglar esto, tiene que arreglar lo otro, de cuánto, en fin, le explico tú. O se le plantea todo lo ve, se demuestra que los inútiles que están llevando a la empresa son unos inútiles, se le demuestra que se está malgastando el dinero en cosas que no hacen falta, pero estamos. ¿Me voy a referir? Que se interfiere en la vida de un municipio, sí, se interfiere en el ayuntamiento, sí. Lo mismo la de concejales, de una... Al final, esto está, como tú mismo dices, esto es un chiringuito de difícil acceso. No acceder, sino de difícil cambiar algo. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando. Al final, todas las pegas te vienen muy bien redactadas, por el decreto, por la historia, por no sé cuánto, por no sé qué. Y al final, el que te creía que tú ibas a arreglar algo, dice, sí, yo estamos igual que antes, tú me creías. Es que te chocas contra una pared, es un casi imposible. O cambiamos la regla del juego, o al Pachín te va a contar 20 si me coma una. Como no cambiamos la regla del juego, al final, cada vez que nos coman a una se van a contar yo 20. Y eso es lo que quiere decir, que lo veo vale, pues si hay ¿cuántos concejales nos llevamos? 17. Pues eso, pues ahora tenemos 16 corruptos y uno que no lo es. Y si conseguimos 2 va a ser 15, que sí, se me va a comer una vez. Vamos a tener 15 y 2, y en el otro lado de mi hija pues pasará lo mismo. Tal igual, tenemos 4, tenemos 5, pero al final el choque es lo mismo. ¿Y cómo cambiamos a la gente? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concienciar. Es que eso de concienciar, es que tienes que concienciar, que no comes, que no estás desahuciado, que no tienes, que cada vez tenemos menos derechos.
¿qué tienes que hacer para concienciar a la gente? Pegarle un porrazo a la cabeza, a ver si se activa algo que no tenga que activar. Y voy terminando ya. Eso, que lo veo muy bien, que haya que se participe, de otras maneras también se participa, de la lucha sindical, pero al final, uno a veces, porque está en la oposición y dice, es que cuando yo llegue, y cuando llegan lo que parecía que iban a hacer, dice, es que como tampoco tengo mayoría, es que me he encontrado un ayuntamiento, y cada 4 años pues encontramos el mismo discurso, pero dicho por distinta gente. Ya me están avisando. Sí, bueno. ¿Quieres comenzar con un comentario? Vale, de acuerdo. Antes de dar palabras que decía, hay 5 palabras pedidas. Entonces, yo creo que un poco también por cumplir horario y que no se retrase esto demasiado y demás, pues si queréis hacemos un turno. Si alguien más quiere hablar aparte de estas 5 palabras, le tomo y cerramos, ¿no? Ya le he tomado nota. ¿Alguien quiere hablar aparte de las personas que ya me lo habéis dicho? ¿No? ¿Alguien más? Bueno, pues tenemos... Sí, tenemos 5 palabras pedidas y terminamos con eso. Venga, tiene la palabra Pilar. Hola, bueno, yo soy Pilar y Pilar, la otra Pilar, vengo de Almería. Yo una pregunta muy concreta a los compañeros. Primero felicitaros porque de todo, vamos, yo lo digo porque he tenido experiencia en agrupaciones electorales, en mi pueblo, concretamente un pueblo de 6.000 y pico habitantes, de Almería, y yo estuve de concejal ahí, salí yo porque claro, para el segundo concejal necesitábamos casi 300 votos, con lo cual eso ya era imposible, pero bueno. Y solamente preguntaros, vuestro mérito es grandísimo porque es lo más duro que se puede hacer en un municipio, y deciros, ¿habéis tenido alguna experiencia, habéis hecho algo o cómo lo habéis hecho en relación a la nueva ley de bases de régimen local? Que ese es el marco que os va a parar todo. Eso y por supuesto el secretario, el interventor. Pero en cuanto a la ley de bases, ¿habéis tenido alguna experiencia habéis visto cómo los alcaldes no han respondido ni el de uno ni el de otro en contra de esa ley que cada vez restringe más las competencias del ayuntamiento? Porque es que el ayuntamiento en realidad no tiene competencias. Los mayores de 20.000 sí, todavía. Yo vengo de uno menos de 20.000 y es que teníamos competencia en cementerio. Todo lo otro era sí, pero ni presupuesto, ni tal, nada más que el presupuesto, eso sí, para los concejales y para los cargos políticos, eso sí. Pero la gente iba a que le arreglara su tranco. Si le arregla el tranco, yo tal y cual. Lo digo porque todo eso os va a ir quemando, y la ley de base es fundamental que la conozcáis, que tengáis apoyo de un jurista que no esté, incluso que busquéis entre los compañeros, porque esas experiencias son las que habría que ir. Y además dentro de agrupaciones, que luego es que hay que formar partido porque el sistema está así, pero en realidad la base sería esa, las agrupaciones. Y cuesta menos que te firme la gente que luego que trabajen, y ya es que se pongan delante de un notario a firmar, ya tiene tela en un pueblo pequeño. Entonces, si la ley de base la tenéis que tener. Bueno, te cuento yo un poco. Sí, me interesa. Gracias. No hemos tenido que acudir, bueno, fue una locura, porque claro, que estamos verdes en estas cosas, ¿no? Entonces, de pronto la compañera que llevaba el tema ese me dice, que he hablado con el secretario del ayuntamiento y nos cobran 8 euros por cada firma. Ya empezamos frecuentes. Ni de coña. No, pero que he hablado con la notaria y nos cobran 3,25. Hombre, 3,25. Esta noche como locos, era un fin de semana, como locos allí, llamando a un montón de partidos políticos que nos pudieran dar, porque además que sí, nos terminaban los plazos. Hasta que alguien nos dijo creo que desde Cantabria, oye, que no, que el ayuntamiento no te puede cobrar y te diga lo que te diga el secretario del ayuntamiento, que para adelante y lo denuncia ahí. Y efectivamente fue así. Bueno, para ser realista y para no tener que mentir, ¿qué sabemos de la norma que tú dices? Ni idea. Porque hemos quedado hasta 3 fines de semana
para quedar con bocadillos y mantas prácticamente en un local para estudiarnos con alguien no sé cuánto es, cuando nos vaya de que sabe normativa, pues esa es la realidad. O sea, la realidad es que tenemos que ir a saco de mata y no podemos hacerlo de otra forma. O sea, porque no solamente vale con que te leas la normativa, sino que con que sepas interpretarla y sepas cómo se aplica y cómo no se aplica, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos quedado 3 fines de semana, pero 3 fines de semana en los que no hemos podido hacerlo. Igual que nos costó antes por la auditoría urbanística, que quedábamos porque tampoco era una cuestión de que lo leyera uno, pues con arquitectos y con alguien de juzgado que sabía que tal, pero eso es lo que hay. No, si nos preguntan, no tenemos ni idea. Bueno, no. Bueno, en nuestro caso, el ayuntamiento, vamos, el municipio de Níjar tiene más de 75.000 habitantes y sí tiene cierta autonomía para hacer cosas. O sea, el presupuesto que tiene lo maneja, son todos, ellos lo utilizan para lo que quieren. Si quieren utilizar 1 millón de euros o 3 millones y pico de euros que se han gastado en horas de camiones para hacer obras que no eran urgentes para el pueblo, en lugar de gastarse en ayudar a la gente, pues se lo han gastado y ya está, no tiene que venir. Sí, es verdad que hay un control de las cuentas, que no podía haber déficit, porque, bueno, eso fue el acuerdo del gobierno de Rajoy. Pero vamos, eso era un acuerdo de un partido de su propio partido. En ese caso, en nuestro caso sí tenía margen para hacer cosas, pero no sé que decidan en qué hacer. Después le quería comentar por ello lo que dijo antes de los sindicatos. Es que lo estaba escuchando y es que lo mismo que pasa, efectivamente, el que está en la oposición, en la posición de los partidos tradicionales, pues buscan el apego a los sindicatos rápidamente, y más si son los sindicatos que están dentro del ayuntamiento. Eso buscan rápido, pero cuando está en el poder, eso se puede hacer ya. Eso no se puede hacer, pero vamos, no es porque no se puede, es que hay un interés seguro. En nuestro caso ocurrió con el tema de la limpieza municipal, pues la cosa parecía, un contrato firmado ahí, que bueno, casualmente el interventor en aquel tiempo era familiar cercano del dueño de la empresa de limpieza. Entonces hay en esa transición que se veía que el PP podía ganar las elecciones, pues hay un contrato pendiente de firma que al final eso es lo que le acarreó que este hombre del PP tuviera que poder con finales distintos de su partido, pero no necesitaba, ¿no? De su partido. Cambiar las reglas de juego. Cambiar las reglas de juego sí, pero no van a cambiar las reglas de juego el que está ganando en el juego. O sea, si estoy ganando en la ruleta, no voy a enseñar que está al lado abajo gana, así que me lo estoy llevando. Los partidos mayoritarios van a cambiar esa regla de juego. Una de las modificaciones podría ser la agrupación de electores. Efectivamente, porque eso sí conciencia a la gente. Al principio, no, si eso continúa, tiene un trabajo, ¿no? Pero si tú ya has convencido a 1.500 personas que te van a firmar, ya has dado un paso, ¿no? Ya por lo menos no decidiste qué cosa ya está. Pero el sistema está perfectamente creado, el sistema no tiene imperfección. No podemos decir que es malo. Malo por las consecuencias que tiene, no es malo en su estructura. Eso no le interesa, por eso le ponen pega por todos lados. Por eso le dice un secretario, sabiendo que no es así, que le va a costar dinero, si no le dice que necesita más firmas. Si no, de hecho, no vale la agrupación de electores después jurídicamente como un político o como una coalición, aun estando dentro. No tienen acceso a los medios municipales de comunicación por tema de campaña y todo eso. Claro, eso sabe que le puede dar problemas. Yo creo que mientras que no asimile el sistema, cómo poder apoderarse de eso, pues lo va a tener ahí aparcado o con mucha problemática para que la gente pueda desarrollar ese tipo de posibles cambios de reglas de juego. Miguel. A ver, yo creo, más que una pregunta, no sé, creo que es una reflexión, y no sé si un poco incluso como propuesta para seguir debatiendo, tanto a vosotros como grupos municipales, como juntos como otros. Una de las cosas que nos dijeron algunos compañeros antes de cuando se enteraron de esta jornada, como el amigo Rubén, que estaba aquí esta mañana, era de cuidarme un poco a la hora de tratar la constitución del proyecto o el programa de los republicanos federales de 1883, era cuidarme un poco del historicismo, ¿no? Sin embargo, esta mañana
ha dicho que necesitaríamos como impregnarnos de lo que se planteaba en esos momentos. Y en esos momentos la propuesta que hacen los republicanos federales andaluces y los andaluces, porque ni en Aragón, ni en Cataluña, ni en otros lugares de la península que también se hicieron proyectos constitucionales, se lo plantearon como se lo plantearon aquí, es que el ayuntamiento es el ejecutivo de la asamblea comunal del municipio. Vosotros estáis diciendo que necesitamos la ley para ir con la ley de la mano. Que si la reforma de no sé qué, que si lo que es legal y lo que no es legal, o las reglas de juego. Yo aquí, aunque soy ateo militante, comparto unas palabras de Pablo de Tarso cuando planteó en la carta a los romanos: la ley no es criterio de justicia. La ley mató a un hombre que para él era bueno. Y entonces que no se puede seguir la ley. La ley del Estado, se supone. Pues ya hizo otra ley que... Yo creo que cuando Antonio plantea de salir un poco de las reglas de juego, yo creo que iba por ahí. De si jugamos con lo que nos dan, yo creo que estamos cogidos. ¿Que hay que utilizar esas herramientas? Sí. Por supuesto. No hay que ser puristas. Es decir, nosotros como sindicato participamos de las elecciones sindicales. En algunas perdemos, en otras ganamos. Pero si no le decimos a los trabajadores que eso no vale para nada, si luego no hay capacidad para pagar la fábrica, pues les estaríamos mintiendo. Les estaríamos mintiendo. ¿Sabes? Nos podemos presentar a las elecciones, podemos tener un concejal, no llegar, tener mayoría absoluta, vale, pero es un instrumento del Estado. Cuando estoy hablando, cuando decís que es la institución más cercana al ciudadano, claro que sí, pero es la institución del Estado más cercana al ciudadano, es la institución más cercana que desahucia, es la institución más cercana que corta la luz, es la institución más cercana que ejerce el poder impositivo, que cobra los impuestos, es la institución más cercana del Estado, no del partido que esté gobernando en cada momento, sino del Estado, porque el Estado está montado así. Entonces, estamos participando en una institución del Estado. Como cuando participamos en un comité de empresa, ¿en qué estamos participando? En una institución del Estado. ¿Para qué han servido los comités de empresa? Los comités de empresa, la negociación colectiva, la concertación social, ¿para qué ha servido? Ha servido para que lo que se arrancó a Franco a base de tortura y sangre se cambien por 30 monedas de plata en cada negociación colectiva. Y el máximo de derechos laborales que ha habido en este puto Estado, que ha sido al final del franquismo, a partir de la transición empezaron a despreocuparse. Hasta que hemos llegado donde estamos, que no tenemos nada. Entonces, yo creo que hay que presentarse, claro que sí, hay que ganar las elecciones, claro que sí, pero hay que decir a la gente que eso así solo no vale para nada, no vale para satisfacer las necesidades de nadie, porque nadie nos va a satisfacer las necesidades de los pobres, ni de los excluidos, porque el Estado necesita pobres y excluidos, para poder sobrevivir como Estado, el capitalista. Y por otro lado, o sea, por eso, cuando el Gutiérrez dijo esta mañana que nos tenemos que impregnar del espíritu de esta gente de finales del siglo, yo creo que nos debemos de impregnar de ellos. Que el problema no es que haya que concienciar a la gente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos nosotros, los que nos proponemos para presentarnos, los que nos proponemos para crear organizaciones, somos los primeros que nos tenemos que concienciar. ¿Y de qué nos tenemos que concienciar? De que necesitamos objetivos a largo y medio plazo y que esos objetivos hay que ponerlos encima de la mesa. Que no podemos presentar unas elecciones sindicales para negociar un convenio, para subir 2 puntos. Nos tenemos que presentar unas elecciones para controlar la fábrica. Que después tendremos que negociar el convenio. Pero el objetivo a medio y largo plazo tiene que estar ahí, tiene que estar patente. Porque si no, después nos perdemos. Nos perdemos igual, estudiando los ERE, estudiando la documentación, poniendo demanda, y nos extraviamos, porque no tenemos el objetivo fijado. Y otra cosa que creo que deberíamos de reflexionar
es sobre los procesos de etapa. Es decir, primero lo local, después no sé qué y después no sé cuánto. Yo creo que, también lo dijimos esta mañana en un momento determinado, yo creo que hay que aprender a tocar viendo con todos los dedos y no solamente con uno detrás de otro. Que mientras que se está construyendo poder popular en un municipio, se tiene que estar construyendo poder popular en un municipio construyendo país. Porque si no estamos construyendo país, no estamos fijando objetivos a medio y largo plazo y nos podemos extraviar en las reglas de juego de ellos. Entonces, yo creo que tanto a nivel político como a nivel sindical hace falta profundizar en este tipo de reflexiones. ¿Por qué? Porque llevamos 30, 35, 40 años haciendo las mismas prácticas. ¿Y dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado? El objetivo de nuestros sindicatos es mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y no vivimos mejor, vivimos peor. No lo hemos conseguido. Disolvámonos ya. No sé si me explico. Entonces, yo creo que debemos de sentarnos, de reflexionar, de decir, esto es lo que dice la ley, vale, pero nosotros tenemos que construir nuestra propia ley. Y nuestras propias reglas de juego. Y me parecería muy interesante que la alternativa Mijeña, que recuperemos a Ayamonte y que un montón de iniciativas de este tipo, independientemente de que estén luchando en su municipio por mejorar sus condiciones de vida, de participar en las elecciones, de ganarlas, etcétera, estuvierais tejiendo redes entre vosotros para construir país precisamente. Que yo creo que es lo que falta también. Sí. ¿Para qué nos presentamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Ganar? ¿Y qué? Después, por ejemplo, en Ayamonte, no sé, está por ahí. Eran 5 en el comité, ahora son 100. En el colegio de especialistas, la UGT no saca ni uno. Y a la UGT le tenemos que prestar 2 afiliotas que pudieran presentar la lista, pero que ni comercio. Y eso fue porque la gente reconocieron el trabajo que han hecho anteriormente. Vale, bien. Ahora ellos dicen, ahora queremos esto, el ayuntamiento dice que no. ¿Tenéis capacidad para movilizar? ¿Tenéis capacidad para el trabajo? No. No tienen poder. Porque el comité de empresa es un instrumento de ellos. Igual que el ayuntamiento es un instrumento de ellos, igual que el parlamento, el de aquí, el de allí, el de Bruselas, son sus instrumentos para ejercer su poder. Y si nosotros queremos ejercer poder, sería recomendable que nos impregnáramos del espíritu. Por Dios. A mí me acabas de hundir. ¿Me estás deprimiendo? Sería recomendable que nos impregnáramos del espíritu de 1863 de esta gente, ¿vale? Y empezáramos a construir nuestras propias herramientas de soberanía. Decirle a la gente, el ayuntamiento debe de dejar de ser la administración más cercana al ciudadano, porque el ayuntamiento tiene que ser el brazo ejecutivo de los ciudadanos. El brazo ejecutivo de los ciudadanos, no del Estado. Y yo creo que debemos de empezar por ahí. Y el que lo entienda bien y el que no lo entienda, pues habrá que convencerlo y explicárselo. Aunque eso hoy no nos dé voto, aunque eso hoy nos haga estar en la oposición, aunque eso te lleve durante 30 años a estar uno en el comité, pero eso hay que plantearlo. La CNT, o sea, en el 36, en menos de un año, se colectivizaron el 80% de las empresas en Cataluña. Pero es que la CNT se llevó 70 años, yo no soy notista, ¿eh? La CNT se llevó, bueno, la CNT y el PON, que antes era el BOC, bueno, no me voy a meter en historia. 70 años hablando de colectivización, 70 años predicando en el desierto. Y en un pispá se colectivizó el 80% de la industria catalana. ¿Cuándo empezó a acabarse con esa colectivización? Cuando entraron en la Generalitat. Nada más que entraron en la Generalitat, empezó, vamos a hacer un decreto de colectivización. Pero coño, ¿qué vas a decretar si ya estamos colectivizados? Ya tenía un poder. No sé si sirve para reflexionar o sirve para un día. Yo creo que el debate de estas primeras jornadas tiene que ver. Yo además apoyo tu propuesta de hacerla invisible, me parece que es justa y es bonita y además facilita acercar esta historia a más gente. Y yo creo que debemos de estar, todos los que estamos aquí presentes y todos los que no han podido venir,
preparando ya la segunda jornada, sea en el año que viene o dentro de 2 años. Lo verás. Muy bien. Pero ahí no. Yo no respondería, pero tío. Vamos a ver, tío. Se quiere meter eso. Venga, Lili. No, en nuestro caso, yo creo que nosotros sí tenemos, a ver, tenemos una conciencia persistente antes de lanzarnos la política. Por supuesto que nosotros entendemos que el ayuntamiento es la más cercana al público o al ciudadano porque es la que tiene al lado. Pero desde luego es un instrumento del Estado para tener a los ciudadanos controlados, eso lo tenemos claro. Pero desgraciadamente ahora mismo no hay una forma pacífica ahora mismo que si queremos cambiar, entrar en la institución y cambiarla. Pero ya nosotros en nuestra asamblea ya decíamos a la gente, mira, nosotros ganaremos no cuando tengamos mayoría absoluta, cuando no necesitáis políticos que os representen y nadie que esté aquí dando discursos, entonces habremos ganado. Mientras con los diputados o concejales que sacamos no hemos ganado. Entonces nosotros creo que esa conciencia sí la teníamos de antes de lanzarnos al circo político. Lo que pasa es que eso tiene que calar la gente. Y después la institución está al final, una institución está gobernada por personas que pertenecen a un partido y que le hacen caso a ese partido. El día que estén manejadas o estén dentro personas que no crean en el Estado, entonces sí cambiará eso. Entonces sí que cambiará, no es tarde de arreglar el juego, entonces que no habrá juego, habrá otra cosa, pero no habrá ese juego, esa regla. Un ejemplo, el concejal nuestro en uno de los plenos llegó a decir que si era necesario, por incumplir una ley injusta, que él fuera a la cárcel, él por los vecinos de su pueblo iría, aunque incumpliera esa ley. Bueno, yo voy a preguntar sobre la zona de Jaén, porque Jaén para mí era el pueblo en que he nacido otra vez cuando sale del mar, pasando, bueno, caminando un día y noche y llego a Miejas y me quedo ahí un mes. Entonces para mí era un pueblo en que he nacido, porque me recuerdo que todo lo que tenía en la memoria el día cuando llego a Miejas, trabajando en una, ¿cómo se llama? Pero has dicho Mijas, ¿no? Mijas, sí. Mijas, vale. Antes digo Jaén, es que ha dicho Jaén. No, perdón. Bueno, en una cuadra de los Borros. Y bueno, me quedo ahí unos meses después. La pregunta era, normalmente yo no he entendido cómo funciona el partido local de ese pueblo, si no entiendo en qué se basa la economía de Miejas. Es decir, qué estructura tienen económicamente y qué cursos tienen los del ayuntamiento, qué recursos económicos. Otra cosa, otra pregunta era, es un poco, va en la misma crítica del compañero Miguel. Era porque en 11 años actuando ese partido y no ha dado fruto. Has dicho, sí, es verdad que se puede culpar el pueblo, pero también yo dudo que el problema es solamente del pueblo, se puede también del partido. En ese caso me pregunto cómo funciona. Me pregunto sobre la estructura del partido y cómo se cambian los comités. Sí, hablaste por ejemplo, de que era un partido asambleario, pero hay un fenómeno en muchos partidos que son asamblearios, era que la comité que lleva, por ejemplo, 11 años no es asamblearia. Yo creo, de punto de vista, porque en una asamblea veces tienen que surgir otras personas
y otras caras, y creo que, no sé, mi crítica se va en ese sentido. A ver, asambleario era la confluencia que se llamó Mijas Gana. Era una confluencia de partidos. Esa fue asambleario. El partido alternativo Mijeña no funciona exactamente al pie de la letra lo que es reforma asamblearia, aunque en la práctica sí. El partido es un partido, entonces está compuesto por sus afiliados, simpatizantes. Nosotros realmente abrimos la puerta, no tenemos que ser militante o afiliado, el que tenga voto, bueno, voto sí, pero voto cualquier persona. Pero lo que era asamblea en sí era esa confluencia que se hizo para esta elección. Ahí era una persona, un voto. Ningún partido de los que estaban, nosotros, Izquierda Unida o ECO, tenía ninguna cuota sobre eso. Si pertenecía a la alternativa, lógicamente porque fue una primaria abierta a todo el mundo, la gente tenía que ir a votar. Hacía un papel que quería que cualquier persona del pueblo podía votar, inscribiéndose en un registro, y iba y poníamos una por el pueblo y iba y votaba. La primera persona decidió que, bueno, que fue la alternativa, entiendo que sería porque era que había sido concejal y tal. Pero la segunda persona de la lista era una persona que no era de ningún partido. Por lo cual yo creo que eso la asamblea llevaba a la práctica total. Bueno, pues una persona de esa lista, de la lista electoral nuestra, a las elecciones, no pertenecía a ningún partido. Más que la economía del partido, ¿no? Como los recursos del partido y todo eso. No, del ayuntamiento y de la zona. De la ciudad, de Lija. Es que de otra manera quiero saber qué clases de... la economía del pueblo. ¿De qué vive? ¿Qué tipo de estructura económica? La economía, bueno, Mijas tiene, bueno, no sé si conocéis todo el municipio de Mijas. Mijas tiene un pueblo, Mijas Pueblo, que es un pueblo de unos 8.000 habitantes, que eso vive del turismo. La agricultura un poco, porque eso ya lo estamos terminando. Vive principalmente del turismo. Después tiene un núcleo que está a 8 kilómetros, que está junto a Fuengirola, a la playa de Fuengirola, pero vamos, junto a que hay calles que pertenecen mitad a Fuengirola, mitad a mí. Eso se llama Las Lagunas, y eso es, digamos, una especie de ciudad dormitorio de Fuengirola. Eso está hecho, bueno, a través de todos estos años del PSOE se puso con el desarrollo bestial urbanístico a meter gente allí, sin tener servicios, sin tener nada. Allí habrá alrededor de unas 60.000 personas. Y la mayoría son, sobre todo mucha gente del municipio de Fuengirola, que es muy pequeño, entonces gente joven de ese municipio se trasladó a Mijas, o sea, a 1 kilómetro a vivir, para tener su vivienda, su familia, pero que no se consideran de Mijas, siempre se consideran que son del otro municipio. Ellos viven prácticamente del comercio de Fuengirola. Que viven o trabajan en comercio de Fuengirola. La economía de comercio de la Laguna es prácticamente nula. Quitando un parque empresarial que hay ahí. Hay un montón de comercios ya, ¿no? Bueno, pero hay cientos de tiendas y sí, hay comercio. Ya no es eso era antes, ahora ya la Laguna es una... Pero la mayoría de los comercios de la Laguna están llevados por gente que no procede de la Laguna. Pero ya son mijeños de derecho. Bueno, vamos a poner, es comercial. Hay una cosa, por ejemplo, la festividad de Fuengirola, del municipio de al lado, lo cogen los comercios de la Laguna, que es del municipio nuestro. Están totalmente absorbidos por la idea de que son de otros sitios. Y hay un tercer núcleo, que es la Cala, que está el núcleo que hay en la costa, ya tirando para Marbella, que pues se dedica, bueno, de pescadores, ahora se dedica también sobre todo al turismo. Y después hay un montón de urbanizaciones. Cientos de urbanizaciones, que fue otro de los desastres del PSOE, que empezaron a hacer casas por todos lados, legales e ilegales, por de fuera, que eso ha traído la reunión de gente y que ha traído una cosa que ellos le llaman turismo residente. Una cosa que nosotros no entendemos, o residen aquí o eres un turista que viene un mes. Son gente que tiene su casa, que tiene su cosa, y son gente que no son turistas, son gente que viven allí. Entonces, en Mijas se compone económicamente de esas tres cosas. Y después ha estado viviendo tanto el pueblo, el municipio principalmente, y el ayuntamiento totalmente de la construcción durante estos 20 años. Desde 20 años para atrás, ha estado viviendo de la construcción. Entonces empezó a rectificar terreno, a dar licencia de construcción a todo Dios, sin ver después los problemas que eso iba a traer, como por ejemplo que tengamos la vergüenza, que tengamos
un colegio ampliado además, un colegio de lata, de contenedores para los niños, porque no hay capacidad para construir, no hubo la previsión de poder construir primero hospital de colegio y después meter a 80.000 personas, si creo que es conveniente, pero primero meter a la gente, después mejorar los servicios. Entonces la economía de mi ahora, principalmente, para mí está en el turismo, de lo que viene. El tema urbanístico ya se sabe que se cortó, pero se cortó por la situación propia de la construcción, y después porque venía superó con mucho el nivel de construcción que se podía permitir en su término, y eso nos puede llevar a que dependa de una actividad comercial tan esclava, a mí por lo menos, ¿no? Tan esclava y tan dependiente como es el turismo, que sería a los que querían, y no desarrollar una agricultura propia que puede venir perfectamente, un turismo de otra clase, como podía tener en sus sierras, en sus lugares naturales, o una industria propia que tampoco la ha sabido desarrollar. Vamos, típico de lo que ha pasado en Andalucía, no ha sabido desarrollarla, pues no la han permitido, pero en otros sitios no la han permitido que Andalucía, en ese caso, desarrolle su propia industria. Y después, no sé si tenía alguna otra. La estructura organizada del partido, ¿me ha preguntado? Sí. Del partido nuestro. El partido nuestro está a través de militantes que pagan una cuota, que esos son los ingresos que No, sobre todo el funcionamiento de los comités del partido. comités? Sí, ¿cómo funcionan? Que se eligen los máximos, donde tenemos congreso. Vale, sí, bueno, hay una comisión permanente que está nombrada por el coordinador, un vicecoordinador, secretario, tesorero y vocal. Eso se elige cada 2 años en la asamblea abierta. Asamblea abierta a los militantes, claro. Los militantes deciden la propuesta de quién se quiere presentar y la militancia elige a los que quiere que estén en los puestos directivos del partido. Pero para nosotros eso es secundario. Nosotros, el que él sea en este momento el coordinador no le da ningún privilegio, ni que tengamos que obedecer su orden, ni nada de eso. En ese sentido, sí somos asamblearios de que si el partido decide, o la militancia decide, la militancia ampliada, por nosotros lo ampliamos a simpatizantes, ir, por ejemplo, es ir en coalición, a meternos en una confluencia, como fue en las últimas elecciones, cuando la mayor parte de la dirección del partido no estaba de acuerdo en eso, la militancia decidió que sí y se hizo. El partido no es vertical, o sea, no es vertical, es horizontal totalmente. Eso lo puedo decir en los 12 años. Hay otros partidos que han sido horizontales de 3 meses.